A lo largo de la historia, los más grandes líderes, profetas y sabios han compartido un rasgo común, la humildad. Sin embargo, en un mundo que a menudo celebra el orgullo y la autopromoción, la verdadera esencia de la humildad parece oculta, casi olvidada. Las historias de reyes antiguos humillados y pastores exaltados revelan una verdad profunda: la humildad no es debilidad sino fuerza bajo control. Desde las vidas humildes de Moisés y David hasta el ejemplo supremo de Jesucristo, la Biblia está llena de lecciones eternas sobre cómo abrazar un corazón humilde. Pero ¿qué significa realmente ser humilde? ¿Y cómo se puede recorrer este camino en el mundo actual? La verdadera humildad es una cualidad esquiva pero vital que a menudo se ha malinterpretado. Para muchos, la humildad puede parecer una baja autoestima o la negación del propio valor. Pero la Biblia pinta un cuadro muy diferente. Filipenses 2, 3-4 ofrece una definición clara: nada hagáis por ambición egoísta o por vanagloria. Más bien, con humildad, valorad a los demás por encima de vosotros mismos, no mirando por vuestro propio interés, sino cada uno por el de los demás. Esta descripción cambia completamente el enfoque, del egocentrismo al altruismo, de la búsqueda de beneficios personales a la priorización del bienestar de los demás. En esencia, la humildad no se trata de menospreciarse a uno mismo sino de adoptar una postura del corazón que exalta a Dios por encima de todo. Es un reconocimiento intencional de que cada talento, don y oportunidad se origina en Él. Esta conciencia aporta perspectiva. Las cosas que logramos, los éxitos que reclamamos, no son solo nuestros sino bendiciones que nos ha confiado la gracia de Dios. Pensemos en el rey David. Aunque era un guerrero poderoso y un rey venerado, la humildad de David brilló más en su relación con Dios. Uno de los ejemplos más vívidos de esto se encuentra en 2 Samuel 6, 14-15. David, en medio de traer el arca de la alianza de regreso a Jerusalén, bailó delante del Señor con todas sus fuerzas. No fue una muestra calculada de dignidad propia de un rey, fue un acto de adoración desenfrenado. Su corazón no estaba centrado en su imagen real sino en glorificar a Dios. Cuando fue criticado por su exuberancia, David respondió que sería aún más indigno que esto si eso significara honrar al Señor. Este episodio revela la esencia de la humildad: anteponer la gloria de Dios al orgullo personal. La humildad es también un reconocimiento de las limitaciones humanas y de la dependencia de Dios. Comienza con la comprensión de que somos seres creados, finitos y defectuosos, que dependemos del Creador infinito. Job, después de experimentar un sufrimiento profundo y cuestionar la justicia de Dios, encontró la respuesta del Señor en un torbellino. Las preguntas de Dios revelaron el vasto abismo entre la sabiduría divina y la comprensión humana. Humillado, Job declaró en Job 42, 2-6, sé que tú puedes hacer todas las cosas, ningún propósito vuestro puede ser frustrado. Por eso me desprecio a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza. La humildad de Job no surgió del miedo sino de una profunda comprensión de la soberanía y majestad de Dios. La humildad también implica valorar a los demás como lo hace Dios. El estímulo del apóstol Pablo en Filipenses enfatiza el estimar a los demás por encima de nosotros mismos. Este principio se ilustra en la historia de Jonatán, el hijo del rey Saúl. A pesar de ser el heredero legítimo al trono según los estándares humanos, Jonatán reconoció la unción de Dios sobre David. En lugar de aferrarse a su estatus, Jonatán se humilló y apoyó el destino ordenado por Dios para David. Su amistad refleja el altruismo y la gracia que provienen de la verdadera humildad. Otra dimensión de la humildad es la voluntad de escuchar y aprender. Proverbios 11:2 nos recuerda: cuando viene la soberbia, luego viene la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Una persona humilde es dócil,
abierta a la corrección y ansiosa por crecer. Reconocen que la sabiduría no es producto de su propio intelecto sino un regalo de Dios. La historia de Moisés resalta esto maravillosamente. Aunque dirigió a Israel con una autoridad incomparable, en Números 12:3 se describe a Moisés como más humilde que nadie sobre la faz de la tierra. Su humildad le permitió depender de la guía de Dios e interceder fervientemente por el pueblo, incluso cuando se rebelaron contra él. La verdadera humildad también se manifiesta en cómo manejamos el éxito y el poder. Es fácil volverse orgulloso cuando recibimos elogios, pero la humildad mantiene nuestros corazones anclados. En Deuteronomio 8, 17-18, Moisés advierte a los israelitas: puedes decirte a ti mismo, mi poder y la fuerza de mis manos han producido para mí esta riqueza. Pero acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da la capacidad de producir riqueza. Este recordatorio subraya la importancia de reconocer a Dios como la fuente de cada logro, asegurando que el éxito conduzca a la gratitud y no a la arrogancia. Además, la humildad implica la voluntad de servir. Jesús mismo enseñó esto a través de su vida. En Mateo 20, 26-28, Él dijo a sus discípulos: el que entre vosotros quiera ser grande, será vuestro siervo, y el que quiera ser el primero, será vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esta redefinición radical de la grandeza pone patas arriba los valores mundanos. La humildad no se encuentra en la lucha por dominar sino en tratar de elevar a los demás. Sin embargo, la humildad no es un camino fácil. Requiere abandonar el orgullo, resistir el impulso de compararnos con los demás y confiar plenamente en Dios. A menudo pasa desapercibido y no es celebrado por el mundo. Pero Dios ve el corazón. Santiago 4:6 nos asegura: Dios se opone a los soberbios pero muestra favor a los humildes. Aquellos que caminan humildemente ante Él encuentran un favor que sobrepasa el reconocimiento humano. La humildad también transforma las relaciones. Nos permite acercarnos a los demás con empatía y compasión, viendo su valor a través de los ojos de Dios. Derriba las barreras del juicio y fomenta la unidad. La iglesia primitiva, como se describe en Hechos, ejemplificó este espíritu de humildad y altruismo. Los creyentes compartían sus posesiones, satisfacían las necesidades de los demás y vivían en armonía, demostrando el poder de la humildad al crear una comunidad centrada en Cristo. La verdadera humildad, por tanto, no es debilidad sino fuerza divina expresada a través de la gentileza y el amor. Es una invitación a alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios, a dejar de lado las búsquedas egocéntricas y a abrazar el gozo de servir a los demás. Al caminar por este camino, reflejamos el carácter de Cristo, quien, aunque igual a Dios, decidió humillarse por nosotros. Mientras exploramos la humildad, preguntémonos: ¿estamos dispuestos a renunciar a nuestro orgullo? ¿Podemos ver a los demás a través del lente del amor de Dios? Y lo más importante, ¿estamos preparados para seguir el ejemplo de máxima humildad de Cristo? El viaje puede ser desafiante, pero sus recompensas son eternas. Mientras exploramos la humildad, preguntémonos: ¿estamos dispuestos a renunciar a nuestro orgullo? ¿Podemos ver a los demás a través del lente del amor de Dios? Y lo más importante, ¿estamos preparados para seguir el ejemplo de máxima humildad de Cristo? El viaje puede ser desafiante, pero sus recompensas son eternas. La humildad a menudo brilla más en el contexto de su opuesto, el orgullo. Mientras que la humildad invita a la cercanía con Dios y con los demás, el orgullo construye muros de separación. La Biblia nos advierte repetidamente sobre los peligros del orgullo, retratándolo como la raíz de innumerables caídas.
Proverbios 16:18 capta esto vívidamente: antes de la destrucción va el orgullo, antes de la caída el espíritu altivo. El orgullo es engañoso. Se disfraza de confianza, fuerza o incluso rectitud, pero su verdadera naturaleza es mucho más oscura. Susurra mentiras de autosuficiencia, convenciéndonos de que somos los autores de nuestro éxito, los dueños de nuestro destino. Esta mentalidad nos distancia de Dios y nos lleva a confiar en nuestras propias habilidades en lugar de en su guía. Uno de los ejemplos más sorprendentes de la caída del orgullo se encuentra en la historia del rey Nabucodonosor, relatada en el libro de Daniel. Nabucodonosor, gobernante del vasto imperio babilónico, se paró en la azotea de su palacio y declaró: ¿no es esta la gran Babilonia que he construido como residencia real, con mi gran poder y para la gloria de mi majestad? Daniel 4:30. En ese momento, su orgullo alcanzó su cenit. No reconoció que todo lo que había logrado se lo había concedido Dios. En consecuencia, fue humillado de la manera más dramática, expulsado de su trono para vivir como un animal hasta que reconoció la soberanía de Dios. Esta narrativa sirve como un poderoso recordatorio: el orgullo nos ciega a la verdad. Distorsiona nuestra perspectiva, haciéndonos creer que somos independientes de Dios. Pero la realidad es que todo lo que tenemos, nuestras habilidades, oportunidades y el propio aliento, es un regalo de Él. El orgullo no solo afecta nuestra relación con Dios, también daña nuestras relaciones con los demás. Fomenta la arrogancia, los derechos y la falta de empatía. Cuando el orgullo echa raíces, resulta difícil ver a los demás como iguales, y mucho menos valorarlos como lo hace Dios. En lugar de construir conexiones, el orgullo nos aísla, creando una ilusión de superioridad que conduce a la soledad y al conflicto. Considere a los fariseos durante la época de Jesús. Su orgullo por su conocimiento de la ley y sus demostraciones externas de piedad los cegaron ante la verdad del mensaje de Jesús. Se veían a sí mismos como justos, pero sus corazones estaban lejos de Dios. La parábola de Jesús sobre el fariseo y el recaudador de impuestos en Lucas 18, 9-14 resalta esto vívidamente. Mientras el fariseo se jactaba de sus actos religiosos, el publicano oraba humildemente: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Jesús declaró que el humilde recaudador de impuestos, no el orgulloso fariseo, regresó a casa justificado ante Dios. Este contraste subraya el peligro espiritual del orgullo. No solo nos separa de los demás, sino que también nos ciega ante nuestra necesidad de la gracia de Dios. El orgullo nos convence de que somos autosuficientes, pero la humildad abre nuestro corazón para recibir su misericordia. El poder destructivo del orgullo no se limita a los individuos, también puede afectar a comunidades y naciones enteras. Cuando el orgullo gobierna las decisiones, conduce a la injusticia, la opresión y la división. La Torre de Babel en Génesis 11 sirve como un ejemplo conmovedor. La orgullosa ambición de la humanidad de hacerse un nombre resultó en confusión y dispersión. Su unidad, basada en la arrogancia más que en la humildad, se derrumbó bajo el peso del juicio de Dios. En nuestra vida personal, el orgullo suele manifestarse de forma sutil. Puede aparecer como una negativa a admitir errores, una falta de voluntad para perdonar o una necesidad constante de reconocimiento. Estas tendencias, aunque aparentemente menores, tienen profundas implicaciones para nuestra salud espiritual. Obstaculizan nuestro crecimiento, bloquean nuestra capacidad de recibir corrección y crean barreras para relaciones auténticas. El antídoto contra el orgullo es la humildad, una elección deliberada de reconocer nuestra dependencia de Dios y nuestra interconexión con los demás. Requiere que dejemos de lado la ilusión de control y nos sometamos al plan mayor de Dios. Esta rendición no es debilidad, es el comienzo de la verdadera fuerza.
mientras reflexionamos sobre los peligros del orgullo, examinemos nuestros corazones. ¿Hay áreas donde el orgullo ha echado raíces? ¿Estamos dispuestos a humillarnos ante Dios y los demás? El viaje lejos del orgullo no es fácil, pero conduce a la libertad, la restauración y una relación más profunda con nuestro Creador. Entre todos los ejemplos de humildad en la Biblia, ninguno brilla más que el de Jesucristo. Como Hijo de Dios, Jesús tenía todo el derecho de exigir reverencia, honor y servicio. Sin embargo, eligió un camino que desafiaba las expectativas mundanas, un camino de servicio, sacrificio y altruismo. Su vida, muerte y resurrección son el testimonio supremo de lo que significa ser humilde. Una de las demostraciones más profundas de la humildad de Jesús se encuentra en Juan 13, donde lava los pies de sus discípulos. Este acto, reservado al sirviente más bajo, resultó impactante para quienes lo presenciaron. Pedro, incrédulo, inicialmente se negó a permitir que Jesús realizara tal tarea. Pero Jesús insistió gentilmente, enseñándoles que el verdadero liderazgo tiene sus raíces en el servicio. Ahora que yo, vuestro Señor y Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, dijo, Juan 13:14. Este momento no fue solo un acto de humildad, fue un llamado a seguir su ejemplo de amor desinteresado. Filipenses 2, 5-8 capta aún más la esencia de la humildad de Jesús. En vuestras relaciones unos con otros, tened el mismo sentir de Cristo Jesús, el cual, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que se podía acostumbrar a su propia ventaja, más bien, se despojó a sí mismo tomando la naturaleza misma de siervo, hecho a semejanza humana. Y hallándose en apariencia de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este pasaje revela la profundidad de la humildad de Jesús. A pesar de su naturaleza divina, él voluntariamente tomó forma humana, abrazando la fragilidad y las limitaciones de la carne. Él no buscó hacer valer su poder, sino que eligió vivir entre nosotros, experimentando nuestras luchas, dolores y tentaciones. Su máximo acto de humildad fue su obediencia a la voluntad del Padre, incluso cuando ésta condujo a la cruz. La cruz, símbolo de vergüenza y sufrimiento, se convirtió en el escenario del mayor acto de amor y humildad de la historia. A lo largo de su ministerio, Jesús demostró constantemente humildad en sus interacciones con los demás. Dio la bienvenida a los marginados, cenó con los pecadores y curó a los considerados indignos por la sociedad. Su compasión se extendió a todos, independientemente de su estatus o reputación. Al hacerlo, desafió las normas sociales y reveló el corazón de Dios, un corazón que valora a cada individuo y busca su redención. La humildad de Jesús también se extendió a su confianza en el Padre. A pesar de su autoridad divina, a menudo se retiraba a orar, buscando guía y fortaleza de Dios. Esta dependencia subraya un aspecto crucial de la humildad, reconocer que la verdadera fuerza proviene de rendirse a la voluntad de Dios. Su humildad no estuvo exenta de oposición. Los líderes religiosos de su tiempo, impregnados de orgullo y superioridad moral, no pudieron comprender su mensaje. Vieron su humildad como debilidad y trataron de desacreditarlo. Sin embargo, Jesús permaneció firme, encarnando la gracia y la verdad incluso frente al rechazo y la persecución. La humildad de Jesús nos desafía a reevaluar nuestra propia vida. ¿Estamos dispuestos a servir a los demás sin esperar reconocimiento? ¿Podemos priorizar la voluntad de Dios por encima de nuestros propios deseos? ¿Nos acercamos a los demás con la misma compasión y gracia que demostró Jesús? Su vida sirve tanto de ejemplo como de invitación a abrazar una humildad que refleje el corazón de Dios. Al contemplar la humildad de Jesús, recordemos sus palabras en Mateo 11:29,
llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Al seguir su ejemplo, encontramos no solo descanso sino también el gozo y la libertad que provienen de vivir una vida centrada en Dios y en los demás. Sin embargo, la humildad no es un camino fácil. Requiere abandonar el orgullo, resistir el impulso de compararnos con los demás y confiar plenamente en Dios. A menudo pasa desapercibido y no es celebrado por el mundo. Pero Dios ve el corazón. Santiago 4:6 nos asegura, Dios se opone a los soberbios pero muestra favor a los humildes. Aquellos que caminan humildemente ante Él encuentran un favor que sobrepasa el reconocimiento humano. La humildad no se logra de la noche a la mañana, se cultiva a través de prácticas diarias y elecciones intencionales. Es un camino que requiere autoconocimiento, disciplina y, sobre todo, una relación profunda con Dios. A continuación se presentan algunos pasos esenciales para fomentar la humildad en nuestras vidas. El fundamento de la humildad radica en reconocer que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios. Cada talento, oportunidad y aliento es un regalo, no un derecho. Comenzar cada día con gratitud cambia nuestro enfoque de nosotros mismos a la gracia abundante de Dios. En Proverbios 3:5-6 se nos recuerda, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, sométete a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocer la dependencia de Dios significa entregar el control y confiar en su plan divino sobre nuestra visión limitada. Cultivar esta mentalidad implica oración y reflexión regulares. Comienza el día agradeciendo a Dios por sus bendiciones y pidiendo su guía. Los momentos de gratitud a lo largo del día sirven como recordatorios de nuestra confianza en Él. Incluso en los desafíos, la humildad crece cuando reconocemos que Dios hace todas las cosas para nuestro bien y su gloria. Romanos 8:28. Una de las expresiones más prácticas de humildad es el servicio. Jesús mismo dijo en Mateo 23:11, el mayor entre vosotros será vuestro siervo. Ya sea mediante pequeños actos de bondad o sacrificios importantes, servir a los demás refleja la humildad de Cristo. Hechos 20:35 recuerda, más bienaventurado es dar que recibir, destacando el gozo y la satisfacción que se obtienen al dar desinteresadamente. El verdadero servicio no requiere reconocimiento. Podría ser tan simple como escuchar las luchas de alguien, ayudar a un vecino o ofrecer tiempo como voluntario para los necesitados. Estas acciones, aunque a menudo pasan desapercibidas para el mundo, tienen un valor inmenso a los ojos de Dios. Servir a los demás ayuda a romper las cadenas del egocentrismo y nos recuerda que el mayor propósito de la vida radica en amar y elevar a quienes nos rodean. La humildad prospera cuando estamos dispuestos a aprender y crecer. Proverbios 12:1 dice, el que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que aborrece la corrección es estúpido. Aceptar comentarios, ya sea de la palabra de Dios, de mentores espirituales o de experiencias de la vida, es un sello distintivo de un corazón humilde. Aceptar la corrección requiere dejar de lado el orgullo y la actitud defensiva. Es una oportunidad para refinar el carácter y alinear nuestras vidas más estrechamente con la voluntad de Dios. Por ejemplo, la respuesta del rey David a la reprimenda del profeta Natán en 2 Samuel 12 muestra verdadera humildad. Ante su pecado, David no puso excusas ni justificó sus acciones. En cambio, se arrepintió profundamente y escribió el Salmo 51 como una súplica sincera por el perdón y la renovación de Dios. En nuestras propias vidas, la retroalimentación puede provenir de fuentes inesperadas, un amigo, un familiar o incluso una situación desafiante. Cuando abordamos esos momentos con el corazón abierto, permitimos que Dios nos transforme en recipientes de su propósito.
La humildad se refleja en cómo nos relacionamos con los demás. Santiago 1:19 aconseja, todos deben ser prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para enojarse. La escucha activa requiere que dejemos de lado nuestras propias agendas y nos centremos genuinamente en comprender a los demás. Cuando escuchamos con empatía, demostramos respeto y valor por la persona que habla. Es una práctica que fomenta conexiones más profundas y difunde los conflictos. Jesús a menudo modeló esto al relacionarse con aquellos a quienes la sociedad pasaba por alto o descartaba, como la mujer samaritana junto al pozo, Juan 4. Su disposición a escuchar abrió la puerta a la transformación y la sanación. En un mundo lleno de ruido y distracciones, practicar la escucha activa es una manera profunda de reflejar la humildad de Cristo. Al valorar las perspectivas de los demás, construimos puentes de comprensión y fomentamos la unidad. La falta de perdón tiene sus raíces en el orgullo. Guardar rencor a menudo surge de la creencia de que nuestro enojo o dolor están justificados. Sin embargo, el perdón es la piedra angular de la humildad y un reflejo de la gracia de Dios. Efesios 4:32 nos insta a sed bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonar no significa ignorar los errores o minimizar el dolor. Más bien, es un acto de rendición, de liberar el peso de la amargura y confiar en la justicia de Dios. Las palabras de Jesús en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Lucas 23:34, ofrecen el máximo ejemplo de perdón nacido de la humildad. Cuando perdonamos, rompemos el ciclo del orgullo e invitamos a la sanación de Dios a nuestros corazones. Es una práctica que libera tanto al perdonador como al perdonado, creando un espacio para la reconciliación y la paz. La humildad se cultiva en el contexto de las relaciones. La iglesia primitiva, como se describe en Hechos 2, 44-47, ejemplificó esto maravillosamente. Los creyentes compartían sus posesiones, se cuidaban unos a otros y adoraban juntos con corazones alegres y sinceros. Su humildad y unidad no solo fortalecieron a su comunidad, sino que también atrajeron a otros a la fe. Vivir en comunidad requiere vulnerabilidad y voluntad de anteponer las necesidades de los demás a las nuestras. Es una oportunidad para practicar la humildad a diario, ya sea apoyando a un amigo en apuros, celebrando los éxitos de los demás o admitiendo nuestros propios errores. Hebreos 10, 24-25 anima a los creyentes a estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras y a animarnos unos a otros en su caminar con Cristo. La verdadera humildad, por tanto, no es debilidad sino fuerza divina expresada a través de la gentileza y el amor. Transforma nuestras relaciones, alinea nuestros corazones con la voluntad de Dios y nos acerca a reflejar el carácter de Cristo. Aunque el camino puede ser desafiante, está lleno de propósito y recompensa eterna. Al cultivar la humildad a través de las prácticas diarias, podemos convertirnos en vasos de la gracia y la luz de Dios en un mundo que tan desesperadamente necesita su amor. Las promesas de Dios a los humildes están entretejidas a lo largo de las Escrituras, pintando un cuadro de favor divino y abundancia espiritual. En Santiago 4:10 se nos asegura, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Este versículo capta la profunda verdad de que la humildad no es simplemente un acto de rebajarse sino un camino hacia la exaltación divina. Cuando entregamos nuestro orgullo y caminamos humildemente ante Dios, abrimos la puerta a sus bendiciones, bendiciones que sobrepasan la comprensión humana. La historia de José ofrece un poderoso ejemplo de cómo la humildad atrae el favor de Dios. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, José podría haber sido consumido por la amargura y el orgullo. Sin embargo, se mantuvo firme y puso su confianza en el plan de Dios.
Su humildad le permitió servir fielmente, incluso en las circunstancias más injustas. Y en el momento perfecto de Dios, José fue elevado a una posición de gran autoridad, convirtiéndose en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Su historia nos recuerda que la humildad allana el camino para la promoción divina, a menudo más allá de lo que podríamos imaginar. La humildad también transforma nuestras relaciones. El orgullo construye muros que nos aíslan de los demás, pero la humildad derriba esas barreras y fomenta conexiones genuinas. En un mundo impulsado por el interés propio, la humildad se destaca como una luz que atrae a otros hacia el amor de Dios. Cuando nos acercamos a los demás con un corazón humilde, creamos un espacio para la empatía, la comprensión y la reconciliación. Esta es la esencia de la enseñanza de Cristo en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Considere la iglesia primitiva, descrita en Hechos 2, 44-47. Los creyentes compartían sus posesiones, cuidaban de las necesidades de los demás y vivían en armonía. Su humildad y altruismo no solo fortalecieron a su comunidad, sino que también sirvieron como un poderoso testimonio para el mundo circundante. Fue su unidad, nacida de corazones humildes, la que atrajo a otros a la fe y demostró el poder transformador del amor de Cristo. La humildad trae paz, una paz que surge de liberar la necesidad de reconocimiento y control. Cuando dejamos de luchar por la aprobación o el dominio, encontramos descanso en los planes y los tiempos de Dios. Filipenses 4, 6-7 nos recuerda, por nada estéis afanosos, sino que en toda situación, con oración y petición, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es un regalo para quienes confían en la soberanía de Dios, sabiendo que su propósito se desarrollará perfectamente. La verdadera humildad alinea el corazón con la voluntad de Dios, permitiendo que su propósito se cumpla sin resistencia. Nos libera de las cargas de la comparación y la competencia, reemplazándolas con contentamiento y gozo en la provisión de Dios. Esta libertad se expresa bellamente en el Salmo 37:11, los mansos heredarán la tierra y disfrutarán de paz y prosperidad. La mansedumbre, a menudo equiparada con la humildad, no es debilidad sino poder bajo control, una postura de rendición que invita a las bendiciones de Dios. Las recompensas de la humildad se extienden más allá de la paz y las relaciones personales. Se extienden hacia afuera, impactando el mundo que nos rodea. Un corazón humilde inspira a otros, guiándolos con el ejemplo y guiándolos hacia Cristo. En Mateo 5:16, Jesús anima a sus seguidores, dejad que vuestra luz brille delante de los demás, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La humildad permite que esa luz brille sin obstáculos, reflejando la gloria de Dios en lugar de la nuestra. Una de las recompensas más profundas de la humildad es la intimidad con Dios. El Salmo 34:18 declara, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Un corazón humilde se acerca a Dios, reconociendo su necesidad de su gracia y fortaleza. Esta cercanía fomenta una relación profunda y duradera, donde experimentamos su presencia, guía y amor de maneras transformadoras. Además, la humildad nos prepara para la recompensa eterna. En Mateo 23:12, Jesús afirma, porque los que se enaltecen serán humillados, y los que se humillan serán enaltecidos. Este principio divino nos recuerda que nuestra postura terrenal tiene implicaciones eternas. A aquellos que caminan humildemente ante Dios se les promete un lugar de honor en su reino, donde los últimos serán los primeros y los más pequeños serán los mayores. Al reflexionar sobre las recompensas de la humildad,
recordemos que no siempre son inmediatas o visibles. Al igual que José, podemos soportar temporadas de espera y prueba. Pero las promesas de Dios son seguras y su momento es perfecto. La humildad es una semilla que, cuando se siembra fielmente, produce una cosecha de bendiciones, tanto en esta vida como en la próxima. En un mundo que a menudo celebra la autopromoción y el orgullo, la humildad se erige como una virtud contracultural. Es un recordatorio de que la verdadera grandeza no reside en exaltarnos a nosotros mismos sino en exaltar a los demás y glorificar a Dios. Que abracemos el camino de la humildad, confiando en las promesas de Dios y encontrando gozo en las recompensas que fluyen de un corazón humilde. Ser humilde es caminar tras los pasos de Jesús, servir, amar y renunciar al orgullo. Es un viaje de elecciones diarias, fortaleza silenciosa y fe inquebrantable. Al abrazar la humildad, uno descubre la verdadera grandeza no en el poder o el estatus, sino en reflejar el amor y la gracia de Dios al mundo. Que este mensaje sea un llamado a examinar nuestros corazones, ¿dónde permanece el orgullo? ¿Cómo podemos servir de forma más desinteresada? Que elijamos el camino de la humildad, confiando en que en el tiempo perfecto de Dios, Él nos exaltará. Recuerde, nadie es demasiado poderoso para inclinarse ante Dios y ningún acto de humildad es en vano. Comienza hoy y deja que el viaje hacia la verdadera humildad transforme tu vida.